Vamos a hablar ahora, como les decíamos recién, de estas disposiciones que se han tomado por parte del Gobierno Nacional referidas a las SAS, es decir, las sociedades anónimas simplificadas. Vamos a consultar a un especialista como es el doctor Segundo Carranza Torres, quien está vinculado también al Córdoba Technology Cluster, donde se siente, entre otros sectores, muy afectados por esta disposición. Vayamos a la esencia de lo que procura el Gobierno, Segundo. Bueno, hay un proyecto de ley aprobado por el Senado que básicamente busca modificar lo que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, Ley de 2017, que reguló, entre otras cuestiones, las sociedades, las SAS, las sociedades anónimas simplificadas. Bueno, dentro de las disposiciones que busca este proyecto de ley, pretende solucionar algunos problemas que surgieron, algunos que se consideran problemas por los impulsores de la ley y otros, algunas inconsistencias legales que hubo. Dentro de estas, principalmente, destacar que el organismo a cargo de la creación de las SAS en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunas otras jurisdicciones no es IGJ, Inspección General de Justicia, sino que es el Ministerio de Modernización. Por ende, el control de esas sociedades muchas veces termina estando en manos de un organismo distinto del IGJ como tal. Claro, sí. Es decir, y está en manos de un organismo político. Exactamente. Sí, en cualquier caso, digamos, cuál es la crítica que se hizo y que dio por ahí impulso a esto, fue justamente la dificultad, supuestamente, de controlar las sociedades que se crean. Y cuando se lee la exposición de motivos del proyecto de ley, surge que, bueno, se citan casos puntuales de sociedades anónimas simplificadas que se usaron supuestamente con fines espurios. Y bueno, de ahí la serie de críticas al tipo normativo, al tipo societario, que fundan o que dan sustento a este proceso de reforma. Claro, es decir, por unos casos muy aislados, porque yo creo que las sociedades que se han constituido en ese sentido en el país a partir del momento en que se facilitó esta apertura, como ocurre en los países avanzados del mundo, porque si no, por ejemplo, Panamá no podría funcionar. Es decir, países como Malasia no podrían funcionar, Singapur no podría funcionar. En Singapur, para hacer una sociedad anónima, una empresa, demoras un día. En Panamá más o menos lo mismo. Por supuesto que siempre hay alguno que saca los pies del plato y tiene que pagar, porque es decir, tiene que pagar las consecuencias, pero para eso está la ley. Al infractor lo sancionas, pero el instrumento en sí es sumamente viable porque la gran mayoría da una cantidad impresionante de trabajo. Sí, a ver, los fines espurios están en cualquier tipo societario o en cualquier tipo de negocio, digamos, del contrato más simple al entramado societario más complejo. En cualquier caso se puede usar con fines ilegales, digamos. Por ende, no debería cuestionarse la legalidad del instrumento normativo como tal, ¿no? Después ha habido en Argentina, ha habido en Córdoba en Córdoba solo, ¿no? Sí. Que es una de las jurisdicciones en la que se implementó muy bien desde la creación mediante ley, más de 10.000 sociedades aproximadamente. Claro, son 10.000 sociedades anónimas simplificadas, lo cual da cuenta por ahí de la demanda social de este tipo de instrumentos, teniendo en cuenta que los otros tipos societarios siguen perfectamente vigentes, ¿no? E incluso se ha incorporado la digitalización y la simplificación de los otros trámites, pero aún así las sociedades anónimas simplificadas siguen siendo las más utilizadas, porcentualmente representan arriba del 70% de las sociedades constituidas. Lo cual da cuenta un poco de la demanda social de este tipo de mecanismos, ¿no? Y de decir, bueno, como detecté algunos casos concretos de mal uso del instrumento directamente, prácticamente lo he hecho por tierra. ¿Y por qué lo he hecho por tierra? Porque, digamos, si algo tiene de ventajoso la sociedad anónima simplificada es justamente la simplificación, lo fácil que es el trámite, lo fácil que es la constitución. Y acá, como uno de los primeros requisitos, ya se establece la necesidad de inscribirse previamente en un registro para poder constituirla. Un registro de emprendedores. Solamente los emprendedores podrían ser. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a ver, en estos tipos societarios es muy común, una vez que la empresa medianamente crece, incorporar a los inversores, incorporar gente que no es el emprendedor como tal, que no es el que está a cargo de la startup, a la sociedad como socio. Y bueno, justamente esta necesidad de registrar previamente, más allá de la burocracia que esto conlleva, ese es el tema, lo impide, ¿no? Escritorio. Ya de movida para decir, tocar la puerta y decir, vengo a cumplir todos los requisitos para constituir una SAS,
Ya antes tengo que tocar otra puerta antes que me diga, vengo a inscribirme como emprendedor. Es decir, el arbolito tiene que seguir existiendo, el trámite del arbolito. Exactamente, exactamente. ¿Es cierto que quieren volver al papel? Bueno, sí, hay atento justamente a este problema con la digitalización, el proyecto establece, se discute el plazo todavía en el proyecto, la vuelta a la necesidad de presentar todo vía papel, sí. Lo cual en cierta forma... Esto es volver al siglo pasado. Es decir, es volver al siglo pasado. Escribamos en una máquina Olivetti. Y no solo eso, sino también es hacer generar un problema particular de algunas jurisdicciones que tuvieron problemas con la implementación informática de esto. Porque, de nuevo, pongo el ejemplo de Córdoba porque es lo que a mí más me toca ver y porque es un caso de éxito concreto. Sí, pero... funciona bien y, digamos, Córdoba, al ser una ley nacional, en cierta forma debería también, en principio, vamos a ver cómo termina el resultado del texto normativo, amoldarse esta necesidad de determinado documento presentarlo en formato papel. Cuando justamente, digamos, a ver, economías que tienen por ahí una despersonalización, una no necesidad de presencia física, mecanismos societarios que permiten la presencia de socios de distintos países, de distintas provincias, de distintos lugares, con la informatización de las comunicaciones, obliga a volver varios pasos para atrás y no permitirlo por la necesidad de justamente hacer físico lo que era digital, ¿no? Sumo también a las facilidades de administración que tenía o a las facilidades de constitución. Una vez más, se incorporan, digamos, costos de transacción innecesarios que hacen más pesada la mochila de quien quiere emprender un negocio y lo hace por la vía formal o legal, ¿no? Exacto, porque lo que se está tendiendo nuevamente es a la informalidad, pero es que es tan absurdo, tan absolutamente absurdo lo que se está pretendiendo, que en épocas donde todo se está haciendo prácticamente, todos los trámites se están haciendo ahora vía web, vía internet. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la pandemia. Al señor Oscar Parrilli se le ocurre, por razones de tipo político, y vaya a saber con qué finalidad, porque quieren avanzar absolutamente sobre todo desde el kirchnerismo, poner esta serie de trabas para las únicas empresas ágiles que hay, como es el caso de todas las startups cordobesas, de todas las informáticas que hay en Córdoba Technology Cluster, más otras que a lo mejor no están dentro del clúster, pero que siguen funcionando, y le ponen trabas absurdas, es una cosa antediluviana directamente. Exactamente. No, aparte, a ver, más allá de lo que pasa con las empresas tecnológicas, que sí, justamente buscan esta dinámica... Yo hablo de las tecnológicas porque en este momento son las más afectadas, ¿no? Sí, absolutamente. Habría que ver otra posibilidad que, por ejemplo, teníamos establecer objeto social amplio, ¿sí? Es decir, que la sociedad puede realizar cualquier acto, por supuesto que no perjudique a terceros, ¿no? Pero poder establecer en un contrato social cualquier tipo de objeto, ¿no? No necesariamente restringirlo a una actividad puntual. Es que hay muchos que se han reconvertido precisamente por esta situación. Exactamente. Y justamente, digamos, por ahí algunos resabios de la Ley de Sociedad Histórica, la 19.550, que se habían dejado atrás con este tipo de societario más flexible, bueno, justamente da varios pasos para atrás, ¿no? Da varios pasos para atrás, porque a la larga, de nuevo, la opción de contar con mecanismos más robustos, más firmes, sigue estando, porque las sociedades anónimas siguen existiendo, las sociedades de responsabilidad limitada siguen existiendo. No hay ningún problema para el ciudadano que decide voluntariamente optar por mecanismos más rígidos, ¿no? Claro. A la larga también la rigidez de las SAS, teniendo en cuenta que muchas veces sigue un formato modelo, también es bastante preestablecido, ¿no? Pero lo cierto es que esto coarta en cierta forma la libertad de asociarse bajo sus propias reglas, que es una de las grandes ventajas que preveía esto, más allá de las ventajas administrativas, esa libertad de acordar entre los socios algunas cuestiones que, bueno, otros esquemas societarios no permiten. Y justamente en esa creatividad o en esa dinámica de determinar sus propias reglas, muchas veces surgen innovaciones para los negocios que son positivas para el negocio en sí y como resultado de eso, por la sociedad, ¿no? Claro, y por eso han crecido de la manera en que han crecido, por eso me decís, aquí en Córdoba solamente hay 10.000, pero hay cerca de 100.000 en el país. Ese es el tema. Absolutamente, absolutamente. Y a ver, de nuevo, no se desconoce. Y detrás de esas empresas hay seres humanos que trabajan, que tienen su sustento en esas empresas en vez de estar viviendo del subsidio. Sí, digamos, el Estado pretende en cierta forma que los ciudadanos sean su cadete, y le pone a su disposición, digamos, pretende que el ciudadano esté a disposición de cumplir los requisitos
que el propio Estado le impone arbitrariamente, digamos, a la larga, si hay problemas con algunas sociedades puntualmente, no es un problema que no esté en la sociedad anónima, no es un problema que no esté en los fideicomisos, no es un problema que no esté en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si como Estado en algo me facilitaste la vida, no me hagas volver 3 pasos para atrás y de nuevo ponerme a trabajar para tu funcionamiento, sobre todo porque, digamos, el resultado de esto no es que la gente va a dejar de trabajar, que la gente va a dejar de emprender, va a ser que lo va a hacer desde otro lado, ¿no? Hoy por hoy la facilidad de trabajar para otro país, para otra empresa, de volcarse a relación de dependencia para otras economías es muy fácil con la era digital, digamos, y con la tecnologización. Entonces, si encontramos mecanismos que de alguna forma faciliten la productividad, la producción en nuestro país, bueno, deberíamos concentrarnos en fomentarlos, ¿no? Y no en ir para atrás. Claro, lo que pasa es que dentro de la ideología que tiene esta gente que ha llevado adelante esta iniciativa, les parece que no es posible que en la Argentina haya gente que trabaja, pero que resulta que le pagan afuera. Y entonces, no, si estos tipos no traen plata para nosotros, no nos conviene. Es decir, nosotros tenemos que extinguirlos, sacarles la sangre hasta dejarlos exsangues, definitivamente. Eso es lo que quieren. Sí, a ver, hay que ver cuáles son los fines, digamos, ocultos atrás de todo esto. Es que es todo lo mismo. Todo conduce a lo mismo, digamos. Pasó con Vicentín, pasó con la empresa metalúrgica de Mendoza, está pasando con la privatización de la hidrovía. Es todo exactamente, es el mismo sino, el mismo destino. Sí, a ver, el tema es ver a las empresas, a la gente, a los ciudadanos que agregan valor social, hay que intentar hacer las cosas más fácil y no ponerlos a servicio del Estado, ¿no? Claro. Acá, por supuesto, que hay discusiones meramente en el ámbito doctrinario y legal. Digamos, no es incontrovertida la inconveniencia de esta ley, ¿no? Digamos, hay opiniones doctrinarias a favor de algunas decisiones que giran en torno a esta ley, que por ahí solucionan algunos problemas o problemas que alguna gente considera que existen, ¿no? Lo cierto es ver por ahí cuál es la reacción no solo de lo que a nosotros como abogados nos toca, ¿sí?, sino también de la sociedad en su totalidad y cuál es la reacción de las empresas o de los ciudadanos. Y bueno, nos encontramos con eso, digamos, nos encontramos con que va a ser muy difícil lograr esta proliferación de empresas y de startups y demás. Sí te vas a encontrar una traba más dentro de todas las que hay, ¿no? Pero una traba más para avanzar. Sí, yo creo que en este caso se ha aprobado en la Cámara de Senadores, puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados, pero yo creo que acá tendría que estar de por medio la posición de los gobernadores de provincia, porque esta situación, en el caso puntual de Córdoba, por ejemplo, específico de Córdoba, es una situación de mucha gravedad. Sí, a ver, en su momento IGJ, que tiene jurisdicción únicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció una prohibición transitoria de constitución de SAS y la obligación de hacerlas mediante papel, y en su momento desde Córdoba, bueno, como no tenía jurisdicción acá, no se siguió la misma línea, ¿no? Pero bueno, a ver, esto sería una ley de alcance nacional a la que las provincias deben adherir, en lo que pueden adherir, en otras cuestiones cambiar la ley de fondo, y bueno, estar en cada provincia a ver qué postura se asume, ¿no? Lo cierto es que acá, ante las imposibilidades en otras jurisdicciones, mucha gente, muchas empresas vinieron a constituirse acá, más todavía pudiendo hacerlo a distancia, necesitando únicamente un domicilio, y a lo que se suman por ahí también muchos beneficios impositivos con los que se pueden contar estando en una o en otra jurisdicción, ¿no? Entonces se trata de, digamos, de decir y validar y testear cuál es realmente la reacción social frente a la existencia de estos mecanismos, ¿no? Efectivamente, es así. Ojalá que se le encuentre la vuelta para que los inconvenientes no sean tan grandes y no se trabe la iniciativa privada, que parece que es lo que definitivamente a este gobierno no le gusta. Así es, así es. Gracias, Segundo. Por favor, muchas gracias. Vamos a